Pueblos perdidos. El desafío es al recuerdo y también a los sentidos. La experiencia puede ser tan surrealista como ir caminando por el desierto y encontrarse de repente caminando por una vereda de piedra laja en el medio de la nada. Esto es lo que pasa si uno acierta a dar con alguno de los antiguos asentamientos de YPF, Standard Oil, ESO o con sus restos, los que aún quedan diseminados en el campo, antiguos barrios destinados a albergar a los primeros trabajadores del petróleo, arquitecturas derrotadas por la arena y por el tiempo, pero salvados por la memoria. Pueblos perdidos. En enero de 1914, a 394 metros sobre el nivel del mar, y separada de Buenos Aires por una lejanía de 1.276 kilómetros, se inaugura la estación del Ferrocarril Sud de Chayacó, nombre que en lengua originaria significa olla de agua. Chayacó es entonces un pequeño casería con estafeta de correo, almacén de ramos generales, carnicería y, por supuesto, barbería. En nuestro recorrido, por lo que alguna vez fue el barrio de Chayacó, nos encontramos con un poblador, don Raúl Napal. ¿Y usted cuántos años hace que está aquí, don? Yo, 77 años. 77 años ya. Sí. ¿Había una casa que vendía combustible para los vehículos? No. No. ¿Gomería Yo que- tampoco? Tampoco. Yo que me acuerde, no había nada. Ajá. ¿Y dependía del YPF? Sí, te vendía todo y o tenías que ir a plaza toda. Claro, en esos tiempos acá no había nada tampoco. ¿Y la ruta sin asfalto todavía? Sí, el camino nomás. El camino pasaba aquí nomás. Perdón, 77. ¿Así que nació acá? ¿Eh? ¿Nació acá? Claro. Vamos a decir que nací acá y me crié acá nomás. Claro. Yo no tengo un cambio de domicilio en ningún lado. Acá nomás se sacó. Así que ahora mi hermano se hizo un cambio de domicilio, no sé qué tenía que hacer. Y me hizo un cambio de domicilio y ahora estoy figurando con Chacó. Ajá. Pero lo hizo después, dice, hacelo vos cuando vos quieras hacer el cambio también de vuelta. Claro. No lo hice mal, digo, ¿para qué si ya no lo preciso más? Ya no preciso más. Bueno. Cambio de domicilio, le digo, ¿qué Claro. para qué? En diciembre de 1914, cuando ya se pensaba en desmantelar la administración, la empresa estatal descubre petróleo en el lugar, cerca de lo que hoy es Plaza Winkle, hecho que dio continuidad a la producción y que desembocó la inauguración del cargadero ferroviario Chayacó, que permitía la salida de la producción de petróleo, tanto del yacimiento anónimo como de los yacimientos El Sauce, Cerro Bandera y Aguada Baguales. La empresa estatal decide entonces construir un barrio cuyo diseño consta de casas de material, pabellones de solteros para el personal de YPF, un club social, cancha de fútbol y una plaza de recreación para que jugaran los niños. Cosa que hacen pensar en un proyecto urbano a largo plazo. Y aunque el tiempo se encargó de demostrar lo contrario, eran épocas
en que reinaba la concepción exitista del hombre triunfando sobre la naturaleza y sus elementos. Se había vencido al desierto. El 3 de diciembre de 1958, la empresa ESO suscribe un convenio con la estatal YPF para la construcción del oleoducto Chayacó-Puerto Rosales, con una extensión de 625 kilómetros y una capacidad inicial de 3.700 metros cúbicos por día. Los trabajos de dicha obra se iniciaron el 16 de septiembre de 1960. En 1965 comenzó a funcionar la Facultad de Ingeniería, con las especializaciones en electrónica, petróleo, minería, mecánica y química, las cuales funcionaban en Chayacó. Aquellos alumnos con sus profesores llevaban adelante el diseño de un proyecto de cohetería, llegando incluso a hacer exitosos lanzamientos de algunos prototipos. Sí, la facultad comenzó, como dije recién, el 1 de abril del año 65, ahí comenzó el primer año de la carrera. Estaba totalmente apadrinada por YPF. YPF nos mantenía prácticamente todas las instalaciones de la facultad. Después, de poco a poco, se fue retirando YPF y la provincia fue asumiendo los costos de la facultad. Y funcionó en Chayacó hasta el año 72 en forma completa, es decir, hasta el año 71, perdón. En el 72 comenzó a trasladarse, se trasladó primero y segundo año de la carrera, ya empezaron a cursarse en Neuquén, y durante el 73 y el 74 se completó el traslado. Y bueno, y entre todas las cosas que se hicieron en Chayacó en aquella época, hubo un grupo de alumnos, del cual yo integraba, bajo la dirección de un docente. Empezamos a experimentar con la fabricación de un cohete de combustible sólido. Y bueno, fue todo un trabajo de casi un año que estuvimos investigando y haciendo cosas, construyendo inclusive cosas ahí en los laboratorios. Y hasta que llegó un momento que hicimos el lanzamiento del primer cohete, que creo que fue el único que se lanzó en realidad. Para el lanzamiento del cohete hicimos la construcción completa del cohete, se hizo ahí en Chayacó con las máquinas que teníamos. Se consiguió de la base naval de Puerto Belgrano una cápsula de combustible sólido que iba dentro del cohete, con el cual se pensaba lanzarlo. Y bueno, y se preparó todo, la rampa de lanzamiento, todo el lugar donde se iba a hacer. Y vinieron todas las autoridades de la provincia, de los municipios, de acá de Neuquén, viajaron. Y se organizó el lanzamiento. Hasta creo que fue el general Guglielmelli, sí se llamaba, que era el que estaba en el comando de la 6ª Brigada de Montaña acá en Neuquén, fue a presenciar el lanzamiento. Bueno, el cohete lamentablemente explotó en la rampa del lanzamiento, es decir, que se elevó aproximadamente 300 metros y cayó.
que sí funcionó, que se pudo comprobar ahí en el funcionamiento, es que el sistema de paracaídas que teníamos para recuperar la cápsula, que iba en equipo transmisor, funcionó y se abrió el paracaídas y cayó cerca de donde estábamos lanzando, y pudimos recuperar la carga útil, digamos, del cohete. El resto es decir, parece que hubo un problema que nosotros no habíamos tenido en cuenta, que la cápsula de combustible había sido expuesta mucho a la humedad y se había humedecido, y eso fue lo que originó en el momento de la ignición que explotara. Es decir, por ahí fue el fracaso. Un fracaso que en realidad nos ayudó todo el trabajo que hicimos nos ayudó a aprender un montón de cosas. Se hizo como parte de los trabajos prácticos de la materia, la construcción, el cálculo, el diseño de todas las partes del cohete, y que, bueno, estaba en condiciones de funcionar. Eso fue en el año 69, ¿no? El objetivo era tirar un cohete, porque en esa época estaba de moda, habían ido a la Luna en el año 67. Y estábamos cerca, estábamos ahí en el proceso que estaban las Apolo, los Apolos que viajaban al exterior, estaba en plena efervescencia todo el tema de cohetería en el mundo. Es decir, los rusos habían lanzado los primeros cohetes, es todo década del 60, el desarrollo de haber salido a la atmósfera, haber salido de la atmósfera terrestre y haber llegado a la Luna y todas esas cosas. Bueno, existía en los estudiantes toda una inquietud del tema, entonces se comenzaron a hacer cosas. La idea no era llegar a la Luna, simplemente hacer un cohete que vuele, que llegue a alguna altura. Pensábamos que iba a llegar aproximadamente, por el combustible que tenía, aproximadamente a 10.000 metros de altura. Es decir, a la altura que vuela un avión hoy en día. No era una cosa más... No aspirábamos a mucho más de eso. Y llegó a 300 metros. Estábamos cerca. El 16 de septiembre de 1944, el gobernador del territorio resuelve la creación del Barrio Latino, ubicado entre los lotes 9 y 12 de la quinta sección Departamento Confluencia, llegando su núcleo poblacional a 300 personas. Ya en 1949, en Buenos Aires, se aprueba con fecha 10 de agosto a través del decreto número 19.041 la creación de la Comisión de Fomento con la firma del general Juan Domingo Perón. Y en 1950, año del Libertador, se bautizó a esta como Villa General San Martín. Lo que hoy queda de Villa General San Martín son estas ruinas de adobe de las viviendas que supieron albergar a los vecinos que trabajaban en Campamento 3 y otros sectores de YPF. Gente forzada que creía ser parte de un proyecto de nación. Campamento Dadín, como en Villa San Martín, aquí quedan solamente las bases de aquellas viviendas confortables, de las instalaciones del círculo social, el club deportivo, donde funcionaba también el cinematógrafo. Más allá de la Escuela Nacional número 98, la enfermería y la destilería de la Standard Oil. El año fue el año 47 que me ofreció la ESO la concesión del club.
Así que fui de conserje al club y trabajaba mis 8 horas en turno rotativo en la compañía. Había 2 clubes, había el club social de empleados, que era de la parte de la jefatura, y el club social era el principal club grande que había. Es un salón grande, todo el piso parqué, un hermoso salón y con casi vivienda para el conserje. Tenía un escenario único en ese tiempo acá, con paños y una cosa, pero terciopelo, una cosa hermosa. Tenían incluso un piano permanente ahí en el escenario. Y era muy lindo. Y le compré a la Casa Sánchez una heladera, le metía como 40 cajones de cerveza dentro. Entonces, al poco tiempo compré a Sánchez, a Evaristo Sánchez, le compré una mesa de billar, que le cambió todo nuevo, me lo entregó nuevito. Así que fue 2 cosas adelanto que puse en el club, la heladera y la mesa de billar. Ahí aprendió a jugar al billar Julio, aprendió a jugar Peña, Nelson, el billar con las mesas, porque yo a los chicos no les cobraba para que aprendieran. Edmundo Comba trató de describirnos cómo era aquel barrio y cómo eran sus días de trabajo en la Standard Oil. Yo llegué a Wincon en el año 33. Ahora no me quedo en octubre, sí, a fines de octubre. Y entré a trabajar en la compañía el 6 de noviembre. Así que y estuve hasta el 52. Que era estándar. Después fuera eso, ¿no? Y bueno, yo siempre tuve, ¿cómo se llama? Elegí a los mejores amigos, ¿va? Como sea, ahí estaba Suquía, estaba el Ávila, estaba Tachero, estaba Pinauría. Ese era muy amigo mío. En la compañía había la proveeduría y estaba la Casa González, estaba principal. Ahí había de todo. El agua se destilaba, había una destilería de agua en la planta y se destilaba el agua. El agua con muchos solistes. Es lo estándar, ¿eh? Después tuvo eso. Mira, el cine se daba de Plaza Wincon, venía a ver cine ahí, porque en Plaza no había cine. Y a los bailes casi toda la gente, del Campamento 3 y de Wincon. En el mismo barrio vivía Josefa Isolina Núñez, quien, no mucho después, sería su esposa. Mi nombre es Josefa Isolina Núñez, los Núñez jugadores de fútbol. Llegamos en un camión que se pasaba por el río La Balsa, rezando porque el camión subía para así y rezamba. Y llegamos al campamento 1 primero, a una familia Guerrero, que ya eran conocidas de mi papá. Entonces después ellos nos hicieron venir al campamento de Adina, donde iba mi papá. Y ahí anclamos. Cuando me fui de ese campamento, llegué con 13 años y me fui siendo abuela del hijo de mi hija. Así que pasé toda mi juventud ahí. Mis hermanos eran todos jugadores de fútbol. Entonces él era jugador de fútbol y mi papá lo tenía Maradona. Sí, Maradona. Era Maradona. Y cuando se dio cuenta el interés que él tenía por mí, ya cambió todo por completo. Y entonces cuando estábamos cenando o algo, y llegaba él y hacía así, pues timbre en ese tiempo no había, y golpeaba, y mi hermano decía, el gringo, porque él le llamaba el gringo. Mi papá hacía, y ya se cambiaba de carácter,
pero era nada más que por celo, porque yo era la mayor de las hijas y eran todos varones mis hermanos mayores. Tal vez por eso, porque después lo quiso hasta que falleció como un hijo. Me casé en el 28, así que 2 años más. ¿Y de esa unión cuántos hijos tiene? Y tengo 4. 3. Bueno, el otro no, el otro Y recuerdo que yo éramos, después cuando nos dieron casa en el campamento, ya cambió un poco porque eran las comodidades más lindas, teníamos más amigas. Bueno, yo siempre fui muy amiga de las maestras, éramos como hermanas, de las chicas esas que bailábamos el pericón. Había 2, 3 maestras que eran como hermanas mías. Después se fueron, nos hemos escrito, nos hemos visto y todo, así que no fue tan mal. En el sentido familiar, nada que reprochar ni arrepentirme, lo haría 100 veces otra vez si me fuera a ir así. Un viejo policía del barrio también nos relató vivencias de aquellos días. Osvaldo Segura nos contó en qué año llegó y recordó algunos arrestos. Y el 1946, y ahí me tocó de hacer una vuelta, una comisión al campo allá por la Guada de la Vaca, que había habido un homicidio, dijo, y el que lo mató al leñero, porque en esos años salía a venir a sacar leña por esos lugares que había mucho más de cebo, de Neuquén, y entonces de ahí tenían su rialcito y eso, y los puestos de hebreo de por ahí cerca le daban la carne y qué sé yo, y por ahí solía llevar algunas damas juanitas de vino, y por ahí solía ir el puestero, y se habían andado medio pasando de él. Y entonces me creo que le quiso cobrar un chivo, y en eso le dijo que por el momento no tenía plata, y ahí nomás que se enojó el otro y que lo encaró, y que el otro quiso agarrar un hacha para largarle un hachazo, dijo, el otro ahí nomás que... Como en los 3 días por ahí se vino a entregar acá a la comisaría, y para que fuéramos allá a buscar al fiambre, dijo. Villa General San Martín, después al último pusieron una comisión de fomento nomás, que ahí estuve yo también. En ese tiempo quien la atendía, me parece que era el comisario Espíndola, que atendía la comisión de fomento. Y yo solía estar ahí a cargo. Nada más que habían como 3 caballos que tenía, era de la gobernación y eso, entonces ahí. Y algunos tenían caballo, tal Ortiz, ese tenía caballo, que era del lado de Aluminé, y que tuvo un caballo bayo que era de aire para la carrerita, dijo. Y así que para qué. Y una vuelta vinimos a correr una carrera aquí, y lo corrí yo, y gané también. 300 metros corríamos. Una vuelta para Navidad, y andaba recorriendo yo, y estaban de bailongo en una casa, y pasé a preguntar que cómo andaba, y uno me largó con una botella, un tal Vázquez, que le decían el gaucho Hilacha, un hijo de ese, me largó con una botella. Entonces lo seguí yo, se me disparó. Por ahí le largué unos tiros por las patas, pero igual disparó por otro lado. Y en eso andaba uno de a caballo y me lo atajó y me lo entregó. Y lo llevé hasta la comisaría. Y le digo, no te pego unos saulazos, porque usamos esos saulas. Marca Gallo dijo más o menos así: por no pegarte a torrante de mierda. Y una vuelta venía un tal Soto, me parece que era el cabo. Iba pasando por una casa, y entonces por ahí le dice un pibito:
Buenos días, señor Milico. No se dice señor Milico, se dice buenos días, señor agente de policía. Al otro día por ahí pasó el policía por ahí, entonces le dice buenos días, señor Milico, agente, señor agente policía Milico. Y cuando se hacían algunos bailongos ahí, cuando se formó una pista al lado de la comisión de fomento, Garcés se llamaba el paisano y era el chofer. Y entonces salía a estar y se había hecho peronista acérrimo, dijo. Y entonces decía, cuando salía a andar medio, el que no es peronista se sale de pitas. No muy lejos de allí, en lo que se conocía como Laguna Colorada, vivía José Torres. Nos contó cuando llegó, cómo fue su infancia, los problemas del agua que normalmente faltaba, pero a veces las lluvias hacían rebalsar la laguna y provocaban tragedias. Una de ellas fue la muerte de su padre y hermana. Yo me acuerdo de la Laguna Colorada que había mucha gente, todos vivían ahí entre las piedras, algunos tenían casa, otros vivían así en los chenques, nomás vivían ahí. Y una vez que fue un cura a hacer una bautismo y qué sé yo, eso, pero era como un corral que había, y los reunió a todos ahí, bautizaron, casaron, porque había gente que estaba viviendo allí, bueno, aprovecharon de casarse, otros de bautizar los pibes. Una fiesta grandísima, de eso me acuerdo. Y yo era pibe chico, yo tenía 4 o 5 años nomás, recién empezaba la escuela primaria. Después en la Laguna Colorada, ahí hacíamos lindos partidos, cuando eran pibes todavía nosotros, de 10, 12 años, unos partidos, porque la laguna estaba parejita toda. Y había 2 o 3 canchas de fútbol, una cancha acá, otra por allá, y jugábamos a la pelota. Bueno, yo llegué a la Laguna Colorada siendo pibe, porque más o menos tenía 5 años, no, 3 años. 3 años tenía. En el año 32 más o menos fue. Vivimos ahí unos 15 años más o menos. Mi padre trabajaba en YPF. Y en ese entonces fue cuando se fundó después, al año siguiente se fundó Cutralcó. Y tuvieron que desalojar a toda la gente de ahí y la trajeron a Cutralcó. Y nosotros, como estábamos tan acerenciados ahí, nos corrimos a la zona que pertenecía a la ESO, ya un poquito más abajo, porque justo ahí estaba la línea divisoria entre YPF, el autógono de YPF y la ESO, que tenía concesión la ESO para explotar la zona esa. Así que nosotros nos corrimos a la zona de la ESO y nos quedamos ahí 15 años. Después nos fuimos, bueno, ahí pasamos peripecias, momentos, qué sé yo, de felicidad y de infelicidad también, porque ahí estaba la escasez de agua siempre. A veces teníamos que ir a buscar agua ya a la ESO en un carrito, con tambores, porque los pozos se secaban. Ahí se había radicado mucha gente ante la laguna porque había agua. Ahí a poca profundidad, a 2 metros, 3 metros, salía agua potable. Pero como era toda arcilla, eso se enturbiaba. Cuando uno metía el balde al fondo, se enturbiaba todo el agua. Y ya no se podía tomar después ni para lavar la ropa, porque metía la ropa ahí en el agua esa y quedaba toda colorada, la arcilla. Así que había que ir a buscar agua a la ESO. Y agua para tomarnos llevaba YPF. Agua del Limay decían que era. Así que había que hacerlo de esa solamente para beber. Y la demás agua era para lavar la ropa y eso había que arreglárselas por otro lado. Así que íbamos a buscar agua allá a la ESO. La ESO se portaba muy bien porque no le prohibía el agua a nadie. Los que tenían animales también iban a llevar a los animales a tomar agua a la ESO. Las chivas y eso. Y lo malo era eso, sí, el problema del agua siempre existió. Y nosotros íbamos a la escuela caminando de ahí hasta allá, que son 5 kilómetros justo, porque la otra línea pasaba justo frente a la escuela. 5 kilómetros, cada 5 kilómetros hay una faja, una línea de esta divisoria. Así que eso lo hicimos siempre, toda la niñez.
caminando a patita hasta la escuela. A veces unos vientos tremendos había que ponerse el guardapolvo. Después en el año 43, 44, cuando cayó una tormenta tremenda que se llenó la laguna de agua, se taparon los pozos, todo ahí con el agua, llegó hasta la barda. Tenía 2 o 3 metros de agua la laguna, pero fue tremenda la lluvia esa. Y después fue cuando se ahogó mi viejo ahí. Mi hermana se había puesto con otros pibes, se pusieron a bañarse, meterse al agua ahí. Y se olvidaron de que estaban los pozos. Los pozos se habían destapado, porque los pozos los teníamos todos tapados. Y cada uno tenía un cajón con una llavecita para que no le robara el agua a los otros. Bueno, después cuando vino la tormenta que se llenaron los pozos de agua, la presión sacó las tapas que tenían los pozos y quedaron los pozos descubiertos ahí, debajo del agua, claro. Y mi hermana se cayó a un pozo de eso. Y se desapareció, si el pozo tenía 2 o 3 metros de profundidad. Entonces mi viejo fue a socorrerla y también se cayó él ahí. Y ahí se quedaron los dos. Se ahogaron. Y bueno, yo fui a avisar allá a la ESO, estaba mi hermano, no, mi cuñado, Cioto. Estaba casado con una hermana mía y le avisé lo que pasó, qué sé yo. Bueno, ahí pidieron auxilio a la ESO, se vino, casi todos los de la ESO vinieron enseguida a socorrerlo ahí. Me acuerdo que estaba Windsor y otros más, fueron los que se metieron ahí con unos ganchos y empezaron hasta que lo sacaron. Y bueno, los llevamos a velar allá también a la casa de mi tío en la ESO, porque nosotros tenemos una casa bastante precaria ahí que nos voy. Así que los llevamos allá, nos velamos y los vinimos a sepultar acá a Plaza. Y ya se terminó para nosotros la residencia ahí en la Laguna Colorada. Nos fuimos a vivir después al campamento 3. En Campamento 3 YPF, aparte de las baterías y cargueros de petróleo, vivían en precarias viviendas las familias Rosas, Albornoz, Vázquez, Ceballo, Sepúlveda y otros. De los años que vivimos ahí en el campamento 3 fueron los más felices porque estábamos casi pegados a la ESO, la escuela estaba cerquita, unos 500 metros nomás de la casa nuestra. Después estaba la ESO, porque la escuela estaba un poquito afuera del alambrado de la ESO. Y con el tiempo yo fui presidente de la comisión de la sociedad de exalumnos. Después integré la comisión de la cooperadora, la comisión de festejos patrios. Andaba bien relacionado ahí porque nos conocíamos todos ahí, como éramos pocos. Pasamos muy bien, hacíamos lindos bailes en el Clueso. Los sábados, domingos, así hacíamos bailecitos entre los exalumnos de la escuela, todos muchachos jovencitos, todos. Pasamos muy lindo. Con ayuda de algunas fotografías, don José Torres recordó el esfuerzo que hacían las maestras para poder dar clases. Y las maestras el sacrificio que hicieron porque vivían en una carpa primero hasta que le hicieron casa. Hicieron 3 casitas de adobe al lado de la escuela. Ahí vivían las maestras marciales, después la Beigo, otra que había venido de Entre Ríos. Después vino el maestro Sosa, otro que ya fue al final, sí. Pero las primeras fue que sufrieron mucho porque eran maestras solteras y vivir ahí en una carpa porque no tenían casa. El comisario, me acuerdo, era muy amigo con el comisario Videla, gran peronista era él. Que no era peronista, no entra en la pista, decía cuando tenía la pista de baile. A pocos metros del Pozo 1 estaba la planta de gasolina, primera destilería de YPF. En este sector trabajó don Luis Muñoz. Y entre matorrales y jarillas encontramos el lugar
donde estaba la caballeriza. Desde allí salían los recorridos y mecánicos montando sus respectivos caballos a los pozos y baterías de petróleo del yacimiento. Un poco más alejado en espacio, pero cerca en tiempo, estaba el Campamento Sol, el que ahora conocemos como Philly Day. Para poder imaginarlo, fuimos hasta el lugar con Juan Eduardo McLaughlin, un trabajador de la ESO. Nos describió un hermoso barrio en donde nosotros solo veíamos ruinas y algunas casas en pie. El año 30 y pico, cuando se instaló acá el Campamento del Sol, Campamento Sol. Después, acá estaban los almacenes. Ahí habíamos puesto, yo lo había puesto, un cartel de seguridad que decía campamento Plaza Winkle, la tengo la foto. Lleva tantos días sin accidentes con pérdida de tiempo, que bueno, colores. Después, nosotros almorzábamos y cenábamos ahí en el ¿lo ves aquí? Sí. Y acá adelante, allá donde está aquel monolito, no sé qué, había 2 canchas de tenis resguardadas con chapa de más o menos 2 metros para protegerla del viento, para que poder jugar con viento, porque había vientos en ese entonces. Aquel campamento que se ve allá a lo lejos, que después lo vamos a ver, era el campamento de operarios, pero había algunas familias, gente joven, que se casaba y también eran unas casas hermosas también aquellas, de material. Y ahí estaba la escuela, está la escuela porque dice que funciona, y detrás estaba el club de operarios, no, club social, no, club de operarios. Y ahí se hacían bailes, se pasaba cine una vez por semana, y yo estaba encargado del cine. Traíamos las películas de Bahía Blanca en tren, el martes, por ejemplo, y después se pasaban allá y en Dadín. Siempre traíamos 2 películas, pero buenas, películas normales. Había unos equipos de la gran planta de cine, de esos antiguos. Y allá esa parte que está ahí todo vacío, eran todas las gamelas de soltero, ahí vivíamos nosotros. Así que miramos, nosotros, por ejemplo, los solteros, andábamos en grupos, éramos 4, 5, 6 personas, y a veces nos íbamos a Contralcó cuando teníamos vehículos, cuando nos prestaban vehículos. Que los norteamericanos nos prestaban los vehículos, los argentinos no. Y los norteamericanos tenían los Ford Comet, que eran unos vehículos impresionantes. Y nos prestaban los vehículos, porque no le daban importancia al vehículo. Y si no, cuando estábamos nostálgicos, nos reuníamos acá a escuchar la música de Ray Conniff, esa que yo te digo que compraba en la ferretería de Zapac. Ray Conniff y folclore y demás. Y había uno que, Morales, un técnico, tocaba la guitarra normal y se ponía a llorar. Era santafesino, por ejemplo. Y había un señor que después le dijo un día, vos llorás mejor que lo que cantás. Esas cosas. Pero acá estaban todos los talleres de tornería, de carpintería, todo lo que hiciera al mantenimiento del campamento y de los vehículos, del servicio de los vehículos. Y había tinglados donde se guardaban todos los equipos. Cuando volvían a la noche, los guardaban ahí. Y ahí se hacía el mantenimiento, que han quedado las fosas ahí, algunas chapas. Pero acá teníamos luz eléctrica, gas, todo, y teníamos las cloacas, todas las casas con agua corriente. Ahora viene ¿cómo es? Ahora viene un aguatero, no hay agua, y creo que no tienen gas, no sé. 40 años después. A ver qué otra cosa. Eso debe ser una estufa, ¿no? ¿No es cierto? Había una estufa. Y a ver.
y donde estaba el cine, la pantalla estaba acá. Y arriba estaban los aparatos de cine que eran espectaculares, eran de esa época. ¿Dónde? La pantalla estaba arriba arriba, ahí. ¿Eh? Y el bar creo que estaba acá. Había un bar acá, ¿no? Bar afuera, digamos. Pues. Y esto estaba con plateas y butacas. Qué bárbaro, che, es impresionante. Claro, lo que pasa es que uno así ve esto y dice, pero la gran flauta, hace 40 años había vida acá. Pero vida, matrimonio, nenes, chicas en edad de merecer, jóvenes como nosotros que éramos en ese entonces, también, ¿eh? Y todo eso desapareció y nadie dejó nada. Porque esto podría ser patrimonio de la provincia de Neuquén, podría haber sido. Decir, bueno, no, esto no se toca, chao. Ana Kovriniec y Ana Lidia Sloda, también antiguas moradoras del barrio, nos contaron un poco de los lugares donde se ubicaba el hospital, cómo era la escuela y las famosas fiestas de carnaval que se hacían en la ciudad de Cutralcó. Y cuando empecé la escuela yo ya empecé acá en esta